La leyenda de Akamanto es una de las tantas leyendas japonesas más famosas de la cultura japonesa. Akamanto o el fantasma del baño de mujeres, se trata de una leyenda japonesa sobre un cruel y malvado espíritu femenino que suele aparecer en el último retrete del baño de mujeres. Se trata del fantasma de una bella mujer, que cubre su rostro con una máscara ya que durante su vida fue duramente acosada y tras la muerte juró vengarse de todas las mujeres. Según afirma el relato, cuando una mujer ingresa al baño, escucha una voz que le pregunta si quiere papel rojo o azul. Si la desdichada elige rojo muere decapitada dejando un enorme charco de sangre y si elige azul muere estrangulada, de ahí el color azul. En caso de elegir cualquier otro color, unas horrendas manos saldrán del retrete y la arrastrarán hacia el mismo infierno. Y otra versión de la leyenda cuenta que el fantasma pregunta acerca de si se quiere colocar un chaleco rojo y ante una respuesta positiva, arranca la piel de la espalda de la desafortunada víctima. La única forma de salvarse de las garras y la muerte de Akamanto, es negarse a recibir cualquier color, tras lo cual desaparece sin dejar rastro. Es por eso que las mujeres no suelen ir con mucha frecuencia al último retrete. El misterio comenzó en 1930 cuando el cazador Armand Laurent y sus dos hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional del Canadá. Laurent declaró que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. Pocos días después un par de miembros de la policía montada que iban camino del lago Anjikuni se detuvieron en la cabaña de Laurent en busca de abrigo. Uno de ellos explicó que en el lago había algo así como un problema. Laurent les mencionó el extraño avistamiento. El policía preguntó al confundido Laurent si la luz que había visto se dirigía hacia el lago y este le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios. Durante los años siguientes los Laurent no volvieron a ser interrogados. Ese fue un descuido comprensible pues la Real Policía Montada de Canadá ya estaba ocupada en esa época con el caso más extraño de su historia. El cazador, llamado Joe Labelle, marchaba con sus raquetas de nieve hacia el pueblo junto al lago Anjikuni. Se sintió agobiado por una extraña sensación de pavor. Normalmente, aquel era un ruidoso núcleo rural de 1200 personas y ese día, Joe hubiera esperado oír a los perros de los trineos que ladraban para darle su habitual bienvenida. Pero las chozas rodeadas por la nieve estaban recluidas en el silencio, y no salía humo de ninguna chimenea. Al pasar por la orilla del lago Anjikuni, el cazador vio que los botes y los kayaks todavía se hallaban amarrados a la orilla. Sin embargo, cuando fue de puerta en puerta, solamente encontró una soledad misteriosa. Aún estaban apoyados en las puertas los apreciados rifles de los hombres. Ningún viajero esquimal dejaría jamás su rifle en casa. Dentro de las cabañas, las ollas de caribú guisado estaban mohosas sobre los fuegos apagados hacía mucho tiempo. Sobre un camastro había un anorak remendado a medias y dos agujas de hueso junto a la prenda. Pero Labelle no encontró cuerpos, ni vivos ni muertos, ni tampoco señales de violencia. En algún momento de un día normal, cerca del almuerzo según parecía, se produjo una repentina interrupción en el trabajo diario, pero lo que la vida y el tiempo parecían haberse detenido en seco. Joe Labelle fue a la oficina de telégrafos y transmitió su informe al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Todos los oficiales disponibles fueron enviados a la zona de Anjikuni. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías montados dieron con los perros de los trineos perdidos. Estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve. Habían muerto de hambre y de frío. En otra versión se menciona que habían sido asesinados. En lo que fuera el cementerio de Anjikuni, se produjo otro descubrimiento escalofriante. Las tumbas se encontraban abiertas, de las cuales, bajo una temperatura glacial, alguien se había llevado los cadáveres. No se veían huellas fuera del pueblo, ni tampoco posibles medios de transporte por los cuales la gente pudiera haber huido. Sin poder creer que 1200 personas pudieran desvanecerse de la faz de la tierra, la Real Policía Montada de Canadá amplió su búsqueda. Con el tiempo, la investigación cubría todo Canadá y continuaría durante años. Pero después de tantos años, el caso sigue sin solución.
Actualmente la RCMP, Royal Canadian Mounted Police, Real Policía Montada del Canadá, niega la historia sobre la desaparición, niega que una aldea con una población tan grande hubiese podido existir en un área tan alejada de los territorios del noroeste. Sin embargo, en una carta enviada por el RCMP en aquel momento al periódico de Toronto Daily Star, confirma la historia del cazador. Lo que le voy a contar sucedió cuando estaba yo muy chiquita, tendría como unos 5 o 6 años cuando esto pasó, pero no se me ha olvidado aunque ya pasaron 80 años. Un día salimos de vacaciones mi papá, mi mamá y yo, creo que nos dirigíamos a Veracruz. Íbamos por la carretera, he de decir que mi papá era muy afecto a dar aventones, cosa que a mi mamá no le gustaba, cuando de repente vimos parada en la carretera a una mujer joven, como de 35 años, delgada, bien vestida de blanco, que pedía aventón. Mi papá empezó a detener el coche, a disminuir la velocidad para darle aventón, cuando mi mamá le gritó: "No te pares, no te pares". ¿Cómo que no? Sí, pobre mujer. No, fíjate que no está pisando el suelo. Y efectivamente, nos fijamos y la señora estaba elevada. O sea, estaba sobre la carretera, como que estaba flotando a unos 50 centímetros del suelo. Entonces, mi papá se sacó de onda y que arranca y se sigue. Cuando llegamos al siguiente pueblo a donde nos dirigíamos, mi papá avisó a los de la gasolinera que había una mujer pidiendo aventón allá atrás, que quizá había habido un accidente o algo parecido. Entonces, el encargado de la gasolinera le dijo: "Bueno, sí, es que en esa curva se mató hace poco una familia. La esposa, la señora, había logrado subir hasta la carretera para pedir ayuda, pero finalmente también murió, no pudo pedir auxilio. Parece ser que la aparición se seguía viendo y la mujer pedía ayuda para que salvaran a su familia, pobrecita, ahora es una aparecida". El tema de lo paranormal es curioso cuando menos, porque con la misma fuerza que asusta a la gente también la atrae, inclusive extrañamente a quienes no creen en nada, es algo con poderosa fascinación y hay quienes no conformes con consumir este tipo de cosas también se ponen a jugar con ellas. El primer nivel es la ouija, juego que mucha gente desaconseja, escalones arriba está lo que le pasó a este chico junto con una moraleja mórbida, estás por escuchar una historia terrible. El joven vivía en un área semirural, es decir, a 30 o 40 minutos en automóvil de la ciudad. Por lo general las áreas verdaderamente rurales quedan a mayor distancia, pero los lugares que se acomodan a lo primeramente dicho pertenecen generalmente a urbanizaciones de viviendas, grandes con piscinas y jardines espaciosos. Es decir, son lugares donde vive gente pudiente. A un 2 o 3 kilómetros de esta urbanización hay un cementerio. Desde ese cementerio se halla una lápida que no tiene nada de especial salvo por una historia, es el lugar de reposo de una niña que murió de cáncer. La teoría de por qué esta pequeña pasó sus últimos días renegando no solo de sus seres queridos sino del amor o compasión que podía recibir de todos los que la rodeaban varía. Algunos dicen que venía de un hogar muy disfuncional, otros que sabiendo su destino tenía envidia y rabia de los demás, hay quienes simplemente dicen que la niña sufría de problemas mentales y era ruin. Se dice que si tú vas y dejas un juguete en su tumba ella te va a visitar a tu casa y que mientras más grande sea tu regalo más terrorífica será la visita. Un adolescente de 14 años quiere jugar con fuego y tras pensarlo decide que su hermana mayor de 23 años no va a extrañar más la antigua y enorme casa de muñecas que ahora está en el garaje de la casa, así que ni siquiera molestarse en pasarle un paño para quitarle el polvo. El joven la levanta con los brazos y se va caminando toda la ruta hasta el cementerio, llega a la tumba de la niña y le deja el regalo. De regreso a casa saca a pasear a su perro, pues él es el encargado del que el animal deje sus desechos fuera. Horas después se prepara para la noche, nada extraño ocurre, pero al menos las fotos que sacó con su celular de la casa de muñecas sobre la tumba sería un buen recuerdo para enseñar. Su mente obnubilada por estar recién despierto en la mañana se despeja rápidamente cuando al levantarse siente un penetrante ardor en el brazo. Al mirarse el susto no es repentino sino creciente, dándose cuenta de lo que tiene sobre la piel. Marcas de mordedura de una dentadura pequeña.
privado por la impresión y de no saber qué hacer. El joven al principio no dice nada, de hecho quizás por apelar a la lógica él no se atreve a relacionar una cosa con la otra. Su día en la escuela transcurre normalmente, su mamá le pregunta si algo malo pasa pero él se deshace del compromiso contestando que todo está bien. Oculta las marcas de mordedura. Antes de dormirse a las 3 de la mañana, pues obviamente le costaba conciliar el sueño, el chico hace algo atípico, deja la puerta de su cuarto abierta. ¿El motivo? Que el perro que duerme dentro de la casa pueda pasar si quiere, eso lo hace sentirse seguro. Sin embargo, hacer esto no evita que lo que iba a ocurrir ocurriese. Horas después de dormirse, en pleno alba el chico se levanta chillando y su alarido es tal que despierta a toda la familia. El primero en ir al verlo es el perro, pero minutos después, cuando él ofrece una explicación a su mamá, esta pone el cuarto patas arriba buscando algún insecto, pero él con miedo sabe que no tuvo nada que ver con ninguna niña. Él deja que su mamá se quede con esa teoría porque no quiere darle explicaciones. Él sabe muy bien que se despertó sintiendo que unos dedos estaban retorciendo sus genitales. El joven no se da tiempo de llorar del miedo a solas. En algún momento de la mañana piensa en una solución a su problema y planea llevarla a cabo ni bien termine de almorzar en casa, y si va a almorzar no es por hambre, es para que sus padres no piensen que ande en algo extraño. Al margen de ellos, de su hermana y en completa soledad, el chico resuelve volver al cementerio y suponemos que con la intención de deshacer lo que hizo, llevarse de vuelta la casa de muñecas que había dejado en la tumba de la niña. El horror de que alguien se la pudiera haber llevado, cosa que lo atormentó durante toda la mañana, se disipó al verla donde la dejó. El chico la levantó, la llevó de vuelta consigo al garaje y la dejó donde la estaba. Nadie lee el futuro, nadie estaba ahí para decirle que muy por desgracia esto es lo peor que jamás podría haber hecho. Era sábado por la mañana, el chico se levantó tardísimo a eso de las 11 y si se despertó es porque escuchó ruidos y agitación en casa. Su hermana estaba afuera llamando al perro en voz alta, su papá estaba agitado y su madre furiosa. Él la conocía bien pues era su mamá, sabía que la mujer tenía ganas de llorar también. ¿Qué pasó?, preguntó alterado. La contestación fue breve. Alguien se llevó al perro nuevamente. El joven se tomó su tiempo para dilucidarlo, para reflexionarlo. No quería relacionar una cosa con la otra a pesar de que semejante ocurrencia jamás antes había pasado en ese vecindario, cuanto y menos que se diera el caso en general de que alguien se robara un animal adulto. Los jóvenes se autoengañan mucho, así que sintiendo ganas de llorar, pues era su perro también, se alivió una vez más negándose a relacionar una cosa con la otra. Empezó lo que él describe como la peor etapa de su vida. No recibió más pellizcos ni mordidas, pero lo invadieron pesadillas extrañas por muchos meses. Oía a su perro llorando perdido en una especie de túnel oscuro étnico.